Gustavo Petro, el Cacas. En Colombia se asombran de los honores con los que recibimos en España a su presidente. Allí sí que conocen a este terrorista, un colombiano que odia a España, recibido con todos los honores por el gobierno Sánchez. En España, el gobierno le concedió la Gran Cruz de Isabel la Católica a Gustavo Petro, el Cacas. ¿Saben cómo conocen en Colombia a su presidente, Gustavo Petro? Pues le llaman el Cacas. Pero no se crean que se trata de una grosería, sin sentido, la cosa tiene su lógica. Ese buen señor tiene un pasado como terrorista ligado a la guerrilla y al grupo terrorista urbano, luego partido político M19. Los guerrilleros tenían la costumbre de meter a sus prisioneros en pozos y ya les tiraban la comida desde arriba. Pero Gustavo era un intelectual, así que tenía que aportar su adarme de originalidad. Por tanto, y con el único objetivo de humillar más a los prisioneros, el hoy amante de la paz acostumbraba a defecar desde lo alto para que sus heces cayeran sobre los cautivos, así que le pusieron el mote de El Cacas. Y también ha hecho bien voz en manifestarse contra este guerrillero, al grito de no al comunismo. Petro fue miembro del M19, una guerrilla urbana con tintes terroristas y, como buen terrorismo urbano, bastante más cobarde que las FARC, dado que el M19 se escondía detrás de la población civil, golpeaba y volvía a ocultarse en la gran ciudad. De entrada, el PAC de Feijóo ha perdido otra oportunidad, darle plantón al venenoso presidente colombiano. Por contra, Vox se negó a escucharle en el Congreso. Sus diputados abandonaron la sesión conjunta de Congreso y Senado para no escuchar a quien odia a España, el recibido con todos los honores por el gobierno Sánchez. Por si fuera poco, su intervención en el Parlamento, además de comunista, Petro es un insoportable pedante, de esos que hablan de amor mientras aplauden las matanzas. Ninguna exageración. Don Gustavo habló de la búsqueda eterna del amor. Para entendernos, quien ha sabido darle una réplica a este presumido es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A personajes como Petro no se les puede molestar, como dijo Isabel Rodríguez, por cuestiones diplomáticas. Bueno, gente, conozca aquí quién es alias Caca. Es Gustavo Petro. ¿Y por qué le dicen alias Caca? Porque esta rata criminal pertenece al grupo terrorista del M19. Es un grupo terrorista, asesino, violador y secuestrador. Y las denuncias es que alias Caca, cuando tenía los secuestrados en un sótano, en un hueco debajo de una casa, esta rata criminal iba y hacía popó encima de los secuestrados, o sea, en un sótano y el guerrillero encima en una reja y este se acorrucaba y se hacía popó encima de los secuestrados para humillarlos. Y hoy está probado porque hoy el guerrillero asesino ordena a las FARC, al ELN y a paramilitares asesinar, secuestrar al pueblo colombiano. Revelamos aquí quién era alias Caca, Gustavo Petro, que secuestraba al pueblo colombiano y se cagaba encima de los secuestrados para humillarlos, torturarlos físicamente, psicológicamente y presionarlos para que estos supieran que el que mandaba era alias Caca, este criminal asesino que durante años Gustavo Petro ha robado, asesinado al pueblo colombiano. Se lo dijimos que este era una rata criminal que solamente quería asesinar al pueblo. Escuchen estos explosivos audios revelados por periódicos. Hoy es 14 de noviembre del 2023. La entelequia del comandante Aureliano, alias el Cacas. Diario del Huila Inicio 5 Opinión 5 La entelequia del comandante Aureliano, alias el Cacas. Advertisement.
El actual senador y precandidato presidencial Gustavo Petro Urrego, es militante del grupo insurgente M19, fue apodado por sus compañeros como Comandante Aureliano, alias El Cacas, pues según información conocida durante su desempeño como miembro activo de ese grupo, al margen de la ley, fue el encargado de las cárceles del pueblo, que eran lugares tenebrosos en donde esa organización delictiva mantenía y guardaba a los secuestrados en espacios subterráneos ubicados en áreas urbanas. Eran sótanos construidos con una precaria salida de aire y esos miedosos lugares fueron utilizados como parte de la espeluznante estrategia militar por el grupo insurgente. El Cacas, o comandante Aureliano, estuvo encargado de muchas de estas espantosas ratoneras en las que acostumbraba a defecar por los tubos de ventilación sobre los secuestrados para humillarlos y mortificarlos aún más. De ahí su merecido apodo que le endilgaron sus compañeros de comandante Cacas. Esa conducta, desde luego, no es de una persona normal, es de un alienado, y la observo y practico, quien hoy quiere ser presidente de Colombia, lo que nos indica de lo que sería capaz de hacer Gustavo Petro en caso de ganar la presidencia de la República. Su odio contra los colombianos es de ese calibre. A manera de información, una persona empleada de mi hogar, que permaneció durante 27 años viviendo en Venezuela, nos cuenta con terror lo que vivió durante el régimen chavista los últimos años, bajo el temible régimen del dictador Nicolás Maduro, y las penurias que soportó muchas veces de tener que aguantar hambre y sed haciendo largas filas por más de 16 horas para recibir una pequeña porción de pollo con el cual tenía que alimentar a sus hijos. Ahora se han conocido apartes de las propuestas y entelequias delirantes que Gustavo Petro les formula a los colombianos para invitarlos a votar por él. Según el profesor Juan Manuel Charri, la propuesta de Gustavo Petro es fatalista, pues advierte que, si no gana la presidencia, Colombia caerá por un abismo insondable. Es ingenua, pues según su pensamiento, es partidario de legalizar la marihuana y propone que la producción esté a cargo de los campesinos para sustituir los cultivos de coca. Propone quitar el poder de las mafias y de los carteles de la droga mediante una reforma agraria que convierta a los campesinos en los dueños del proceso agroindustrial. Cree en una economía basada en el conocimiento que sustituya la del petróleo y del carbón, pues considera que Nicolás Maduro y sus adláteres se equivocaron en sus propuestas extractivistas. Tiene el delirio del magnicidio. Sus propuestas desconocen y pugnan fatalmente, pues afirma que en Colombia no hay democracia porque el método electoral está cooptado por totalitarismos de facto regionales. Es clasista, ya que el modelo económico que prioriza el sector financiero y la extracción del petróleo y el carbón distribuye sus ganancias en una clase económica privilegiada. Es una propuesta de una mente enajenada, nacionalista y populista, no de un candidato presidencial, sino de un Mesías, no de un demócrata. ¿Aceptaremos los colombianos a un presidente que tuvo como costumbre cagarse sobre su pueblo? Gustavo Petro, el Cacas. En Colombia se asombran de los honores con los que recibimos en España a su presidente. Allí sí que conocen a este terrorista, un colombiano que odia a España, recibido con todos los honores por el gobierno Sánchez. En España, el gobierno le concedió la Gran Cruz de Isabel la Católica a Gustavo Petro, el Cacas. ¿Saben cómo conocen en Colombia a su presidente, Gustavo Petro? Pues le llaman el Cacas. Pero no se crean que se trata de una grosería, sin sentido, la cosa tiene su lógica. Ese buen señor tiene un pasado como terrorista ligado a la guerrilla y al grupo terrorista urbano, luego partido político M19. Los guerrilleros tenían la costumbre de meter a sus prisioneros en pozos y les tiraban la comida desde arriba. Pero Gustavo era un intelectual, así que tenía que aportar su adarme de originalidad. Por tanto, y con el único objetivo de humillar más a los prisioneros, el hoy amante de la paz acostumbraba a defecar desde lo alto
para que sus heces cayeran sobre los cautivos, así que le pusieron el mote de El Cacas. Y también ha hecho bien voz en manifestarse contra este guerrillero, al grito de no al comunismo. Petro fue miembro del M-19, una guerrilla urbana con tintes terroristas y, como buen terrorismo urbano, bastante más cobarde que las FARC, dado que el M-19 se escondía detrás de la población civil, golpeaba y volvía a ocultarse en la gran ciudad. De entrada, el pacto de Feijóo ha perdido otra oportunidad, darle plantón al venenoso presidente colombiano. Por contra, Vox se negó a escucharle en el Congreso. Sus diputados abandonaron la sesión conjunta de Congreso y Senado para no escuchar a quien odia a España, el recibido con todos los honores por el gobierno Sánchez. Por si fuera poco, su intervención en el Parlamento, además de comunista, Petro es un insoportable pedante, de esos que hablan de amor mientras aplauden las matanzas. Ninguna exageración. Don Gustavo habló de la búsqueda eterna del amor. Para entendernos, quien ha sabido darle una réplica a este presumido es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A personajes como Petro no se les puede molestar, como dijo Isabel Rodríguez, por cuestiones diplomáticas.